Hemos titulado esta enseñanza, en la casa de mi Padre está la verdadera bendición. ¿Cuántos dicen amén? Voy a volverlo a repetir. En la casa de mi Padre está la verdadera bendición. Quiero leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13, verso 45. Jesús está hablando acerca del reino de Dios y Jesús toma unos ejemplos de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también habla de la perla de gran precio. Y Jesús dice lo siguiente en Mateo 13:45, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Diga conmigo: el reino de los cielos. Pastor, ¿qué tiene que ver el reino de los cielos con Jesús o con nuestro Padre? Pues el reino de los cielos, diga conmigo, es Jesús. Cuando Jesús se manifestaba, cuando Jesús predicaba, decía: el reino de los cielos se ha manifestado. Amén. Diga conmigo: el reino de los cielos es Jesús. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Entonces dice la palabra que el reino de los cielos, o sea, Jesús es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces Jesús dice, a través de esta parábola, le estaba enseñando a los discípulos el valor del reino de los cielos, que el reino de los cielos, o sea, su propia persona, o digamos el Padre en este caso, es lo más valioso que un ser humano pueda tener. ¿Habrá hijos que entienden eso? Bueno, el silencio me muestra que no. ¿Cuántos alaban al Señor? El silencio me indica que no. Cuando nosotros entendemos esta palabra, lo que Jesús estaba diciendo era: nosotros debemos ser como ese mercader que busca cosas buenas. ¿Cuántos buscan cosas buenas en la vida? ¿Cuántos buscan tener cosas buenas en la vida? Pero diga conmigo, pero hay cosas que son mejor que buenas, que son excelentes. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dijo que aquello que era mejor y superior a todo era el reino de Dios, o sea, su presencia, que equivaldría, a aquella perla preciosa que cuando el mercader la encontró, dice que vendió todo. ¿Y qué hizo? Y la compró, ¿no es cierto? Vendió todo para poder adquirirla. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que cuando el mercader, y usted y yo tenemos que ser esos mercaderes, que cuando vemos algo de valor, dejamos todo para tener eso de valor. ¿Cuántos dicen amén? En pocas palabras, lo que Jesús nos estaba enseñando era que para nosotros los hijos de Dios, la perla preciosa es Él, su presencia, nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y que cuando nosotros realmente conocemos al reino de los cielos, a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, nosotros no queremos nada más que eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué muchos todavía están buscando otras cosas? Porque no han entendido el valor de la perla que es Jesús para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta noche vamos precisamente a estudiar ese valor que es Jesús para nuestras vidas. Y quiero que vayamos a Lucas 15 y leamos desde el verso número 11. Lucas 15, verso 11. Y para los que se están conectando apenas, estamos hablando de: mi verdadera bendición es mi Padre, o en mi Padre está mi bendición. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: en Jesús está mi bendición. Entonces dice la palabra, Lucas 15, verso 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, diga conmigo: el menor. ¿Sabe qué tipifica el menor? El más inmaduro, espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la característica de este hijo inmaduro, de este cristiano carnal, por decirlo así. Y dice: y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora nosotros diremos: ¿fue malo que él le pidiera los dones a su padre? No.
No fue malo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que su padre se los dio. ¿Cuánto estamos aquí? Ahora, cuando hablamos de que él le pidió los bienes a su padre, lo que estamos diciendo es que Dios a nosotros nos ha dado dones y nos ha dado talentos. ¿Cuántos dicen amén? Pero esos regalos, esos dones, esos talentos, esos bienes que Dios nos ha dado, que el Padre nos ha dado, son para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que hizo el hermano menor. Dice la palabra que le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía y les repartió los bienes. Ahora, note usted algo. No dice que solamente le dio los dones o los talentos, los bienes al hijo pródigo, al hijo menor. También se los dio ¿a quién? Al hermano mayor. Hello. Diga conmigo, Dios no tiene ningún problema con bendecirme. Diga conmigo, Dios no tiene ningún problema con bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios no tiene ningún problema en darte una buena casa? ¿Cuántos alaban al Señor? Darte un buen matrimonio. Dios no tiene problema en sanarte. Dios no tiene ningún problema con darte una vida buena. ¿Cuántos dicen amén? El problema no es ese. El problema que vamos a estudiar hoy es cuando nosotros le damos más importancia a los bienes que al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra que Él le entregó los bienes al hijo menor y al hijo mayor. Verso 13. No muchos días después, y aquí donde viene el problema, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Diga conmigo, juntándolo todo, se fue lejos. ¿Cómo así? Entonces, este hijo menor tipifica al cristiano que viene a la iglesia solamente por el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Al cristiano que solamente viene por el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Este cristiano tipifica a esa gran multitud que dice la palabra que seguían a Jesús, no por Jesús, sino por los panes y los pescados que Jesús les daba cada vez que predicaba. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando él lo juntó todo, a los pocos días tomó la decisión de ¿qué? De irse lejos de la casa del Padre. En pocas palabras, el cristiano inmaduro es un cristiano que como no sabe, no valora a su padre, no ama a su padre, sino que viene por las bendiciones financieras, por las bendiciones materiales, por los bienes y por las cosas de esta tierra. Entonces no sabe el valor que tiene para él su padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se fue lejos. Entonces son esos cristianos que están en la iglesia, pero están pensando ¿en qué? Diga conmigo, en el mundo. Están pensando en los negocios más que en cualquier cosa. Están pensando en sus ídolos más que en Dios. Vuelvo y repito, ellos no sueñan con Dios. Ellos no anhelan que Dios se manifieste. Ellos anhelan ver el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muy claramente lo dice la palabra que el padre no tuvo ningún problema en darle a sus hijos esos bienes. ¿Y cuántos saben que el padre conoce nuestro corazón? ¿Cuántos saben que el papá sabía que ese hijo a los pocos días se iba a dar? Por eso aquí ha venido gente, mis amados hermanos, que ha venido por un trabajo y apenas Dios les da el trabajo se van. Aquí ha venido gente que han venido a orar por una casa, por un apartamento, y apenas Dios les da la casa, el apartamento, no vuelven. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ha venido gente que han venido para que Dios restaure su hogar, y cuando Dios medio restaura el hogar, se van lejos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, porque nunca conocieron realmente al Padre. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el verso 13 nuevamente. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Diga conmigo, todo el que se aleja de Dios desperdicia sus bienes. Desperdicia su vida, desperdicia sus talentos. Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos. ¿Cuántos dicen amén?
Pero cuando yo me alejo de Dios, esos dones y esos talentos que Dios me había dado para su gloria, yo comienzo a despilfarrarlos porque comienzo a usarlos para mi propio beneficio y para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó cuando el joven se fue de su casa con sus bienes que le pertenecían y se alejó de su padre? Pues dice la palabra aquí que desperdició todo sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cristiano inmaduro, el cristiano carnal, es aquel que viene solo por los milagros, y cuando Dios desata los milagros en él, entonces ¿qué hace? Se va con su bendición y se va a vivir perdidamente, porque mis amados hermanos, nosotros debemos entender que apartados de Dios nada podemos hacer, y que todo lo que nosotros inventemos lejos de Dios es pérdida. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto lo entienden? Pero mire lo que dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos del Padre, cuando nosotros solamente venimos por los panes y los peces. Cuando todo se hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Diga conmigo, todo el que tiene bienes, todo el que tiene talentos, todo el que tiene riquezas de este mundo, pero ha perdido a Dios, lo ha perdido todo. Y le va a volver a faltar. Y va a volver a sentir necesidad. Lo que la palabra nos quiere enseñar en esta noche es el valor que tiene Cristo Jesús para nuestras vidas. No son los dones, no son los talentos, no son los milagros. Es la persona de Jesús, nuestra verdadera perla de gran precio. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro verdadero tesoro, porque usted puede, dijo el Jesús en cierta ocasión hablando de esto, le dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a usted irse a la iglesia con un carro nuevo, con una casa, si usted no va a tener a Jesús en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que aunque se fue con todo, volvió a ¿qué? A faltarle. En pocas palabras, mis amados hermanos, cuando nosotros no venimos y no amamos a Jesús y no nos enamoramos de Jesús, siempre nos vamos a sentir vacíos. Por eso usted reconoce a los hijos pródigos, porque los hijos pródigos son aquellos hermanos y hermanas que, vuelvo y repito, lo único que piden oración es por milagros, por lo económico, pero nunca uno los ve pidiendo oración por amar más a Dios, por obedecer más a Jesús, por conocerle más a Él. Siempre sus oraciones son por trabajo, por negocio, por la empresa, por la salud. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿está malo eso? No está malo eso. Él le pidió los bienes a su padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta palabra es que cuando nosotros entendemos que la perla de gran precio, el tesoro mayor que nosotros tenemos es Cristo Jesús, vamos a dejar de estar buscando otras cosas y nos vamos a enfocar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pues como él no se enfocó en Cristo sino en lo material, volvió a sentir hambre y volvió a tener necesidad y comenzó a faltarle. Verso número 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nosotros tenemos que entender que en la historia bíblica, en el contexto de esta historia, el pueblo judío tenían a los cerdos como animales inmundos. Y el peor pecado, la peor humillación, lo más bajo que un judío podía llegar a hacer en cosas de trabajo, por decirlo así, era precisamente cuidar cerdos. Porque ni siquiera se los comían. Ni siquiera para ellos los cerdos eran sinónimo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? De animal inmundo. Y este hombre llegó tan bajo que terminó, dice la palabra, cuidando cerdos. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo peor no es eso, sino que tuvo que humillarse ante un hombre del mundo para que lo enviara, entre comillas, o para que lo ayudara. Y la ayuda que le dio este hombre del mundo, ¿cuál fue, mis amados hermanos? Lo mandó
a cuidar cerdos. En pocas palabras, cuando buscamos ayuda en el mundo nos manda a cuidar cerdos. ¿Cuántos dicen amén? El mundo nos manda a lo más bajo. El mundo nos manda a la calle. El mundo nos manda a la droga, a todo lo que es pérdida. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo cambio la gloria de mi Padre por la gloria terrenal, siempre voy a terminar como este pobre joven que, teniendo un Dios tan poderoso, tan grande, tan hermoso, terminó humillado apacentando cerdos. Hello, ¿estamos aquí? Verso 16. Pero ahí no es todo, mire lo que dice el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó tan al punto tan trágico, por decirlo así, por no haber valorado a su padre, por no haber amado a su padre, por darle más importancia a lo material, que terminó deseando la comida de los cerdos. No solamente los tuvo que cuidar, no solamente tuvo que perderlo todo, sino que terminó anhelando comer lo que comen los cerdos. O sea, vivir de la manera en que viven los cerdos. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros no valoramos esa perla de gran precio que se llama Cristo Jesús. Pero mire lo que dice el verso 17. Diga conmigo, hay esperanza. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno porque Dios, como Padre, dice la palabra que Él no busca la muerte del impío, sino que éste se vuelva de su mal camino. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí. Ahora la pregunta es, ¿quién lo hizo volver en sí? El amor del Padre, el Espíritu Santo. En el momento de esa crisis y en el momento de esa pérdida, en el momento de esa humillación y en el momento de estar en el barro más profundo, el Espíritu Santo le mostró, lo hizo caer en cuenta, lo llevó a toda verdad, demostrarle en el error que estaba. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? ¿Sí o no? Y cuando le hizo caer en cuenta, ¿qué dice la palabra? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, no hijos, sino cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escuche bien, cuando cayó en sí reconoció, diga conmigo, se arrepintió, reconoció. ¿Qué reconoció? Reconoció que en la casa de su padre no había necesidades. Ahora, estamos hablando de amar al Padre por encima de lo que el Padre da. ¿Cuántos dicen amén? Y aparentemente aquí él está todavía diciendo, él no estaba anhelando a su Padre. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Él estaba todavía anhelando lo que el Padre daba. ¿Hello? ¿Cuántos hijos pródigos hay aquí todavía? Que dicen, voy a volver a la iglesia, pero no porque aman a Jesús, sino porque se acuerdan que cuando estuvieron con Cristo metido les fue bien. Hello. Pues este muchacho hizo exactamente lo mismo, porque dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. O sea, él no dijo, me voy a volver a mi casa porque me hace falta mi padre, porque amo a Jesús, porque anhelo esos tiempos donde lloraba y lloraba en la presencia de Dios. Mire, es tan triste, hermanos, que hoy en día todas las prédicas que se predican, todas las charlas que se hacen a nivel cristiano, a nivel mundial, en todas las iglesias, incluyendo estas, hablamos de todo lo material y de las bendiciones que Dios nos puede dar y de cuántos milagros Dios nos va a dar y de cuánto nos va a levantar y cuánto nos va a echar al bolsillo, pero poco hablamos de amar a Jesús. De cuánto vamos a amar a Jesús, de cuán importante es Jesús para nuestras vidas. Y por eso muchos, y lo vamos a ver ahora, como el hijo mayor, aunque estaban en la casa de su padre, estaban aguantando hambre. ¿Cuántos dicen amén? Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Entonces, cuando este muchacho entró en sí, dice la palabra que reconoció su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Reconoció su necesidad. Dijo, iré a donde mi padre y le pediré perdón. ¿Cuántos dicen amén? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, mire, hermanos, seguía el joven diciendo, en pocas palabras, voy a pedirle perdón a mi padre. Reconocía que su padre era bueno porque de alguna manera él estaba reconociendo que su padre lo podía perdonar, pero él no estaba interesado en volver a tener esa amistad con su padre, en volver a ser hijo. Él estaba interesado en saciar su hambre. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Y qué tristeza, hermanos, que muchas veces nos apartamos del Señor, caemos y nos levantamos y lo que nos motiva, vuelvo y repito, no es el amor por nuestro Padre de volver a la iglesia, sino por ver ese Padre que nos puede dar. Este muchacho no fue motivado porque le hacía falta a su padre, sino porque él dijo, bueno, seré como un jornalero, pero los jornaleros comen. ¿Cómo así que yo, después de haber sido hijo, no me importa ya no ser hijo y me importa 5 ser jornalero? En pocas palabras, él no estaba buscando establecer o avivar esa comunión íntima con su padre. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Él lo que estaba simplemente era buscando llenar su estómago. ¿Habrá gente aquí que solamente viene por milagros? ¿Habrá gente allá en internet que solamente buscan al Padre, no por lo que el Padre es, ni por tener una relación con Él, ni por ser hijos, sino simplemente por no tener hambre? Pues mire lo que dice la palabra en el verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí vemos el amor de Jesús, y aquí vemos el amor del Padre. Jesús, el Padre, cuando vio al joven, ¿qué hizo? No dice que el joven fue el que se echó a los brazos de su padre. No dice que el joven fue el que corrió a su padre. Dice que su padre corrió a su hijo, que era el que le había fallado, que era el que no lo había valorado. Pero Dios nos ama tanto, y yo vengo a decirte de parte de Dios en esta noche, que Dios te ama tanto, que Él está con los brazos abiertos, esperando para el día que tú decidas no buscar más las añadiduras, sino buscarlo a Él, que es la perla de gran precio. ¿Cuántos dicen amén? El padre no estaba interesado en cuánto había perdido, ni cuánto había hecho, ni cuánto había fallado. El padre, dice la palabra, se lanzó a su pecho, o lo abrazó, como dice aquí, o se echó sobre su cuello y lo besó, dando a entender espiritualmente que el Padre, más que proveernos, y yo sé que como padre uno quiere proveer a sus hijos, pero quiere que le diga una cosa, algo que Dios me dijo hoy, porque yo soy padre. Los padres nos cansamos de ser solamente proveedores, porque hoy en día los padres solamente nos usan como cajeros, y así estamos usando al Padre. No queremos relación con Él. Queremos es, cada vez que tenemos necesidad, meter la tarjeta y sacar plata. Y hay padres que llegan a sus casas y no reciben un te quiero, no reciben nada, sino necesito esto, dame esto. El padre corrió y abrazó a su hijo para enseñarle que lo que él anhelaba y lo que él quería era tener una relación íntima con su hijo, que no le importaba el dinero, ni cuánto se había gastado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno ¿de qué? De ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Entonces vamos por parte. ¿Qué hizo el padre después de haber abrazado a su hijo? Su hijo siguió con el cuento de que yo no soy tu hijo y entonces hazme como uno de tus jornaleros y te pido perdón. Y el padre no estaba interesado en eso. El padre lo que quería es volver a ser padre e hijo. Yo no sé si ustedes entienden, mi hermano, lo que Dios nos está diciendo hoy. Por eso cuando su hijo le habló estas palabras y le dijo que él le pedía perdón y que quería volver a ser como un jornalero porque tenía necesidad, el padre no le prestó atención a lo que él estaba diciendo, sino que para mostrarle a él que lo que al padre le importa, lo que a Jesús le importa en nuestra relación con él, Dios le dijo a sus siervos, vayan y entréguenle todo lo que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo quiero que mis hijos entiendan que lo importante es la relación que tienen conmigo. Esa es la perla de gran precio, eso es lo que realmente vale. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el padre recibió a su hijo, lo restituyó, lo restauró completamente. No se puso a criticarlo, no se puso a pedirle explicaciones de por qué lo había dejado. El padre lo que quería era sencillamente poder tener esa relación con su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice la palabra. Vamos por partes. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Diga conmigo, el padre lo cubrió. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué hizo Dios? Dios no los mató inmediatamente. Dios no los destruyó y podía haberlo hecho. ¿Sabe qué hizo su padre con su hijo Adán que había pecado? Lo cubrió. Lo cubrió para que no sintiera vergüenza de estar desnudo. Porque el Padre lo que quiere es que nosotros le amemos por lo que Él es y no por lo que nos puede dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aquí? Pero el Padre dijo a sus siervos, saca el vestido, o sea, lo cubrió, y le dijo, pone un anillo en su mano. Diga conmigo, autoridad. El Padre le dijo a sus siervos que le colocaron un anillo a su hijo, que no tenía derecho a tener autoridad, porque él mismo reconocía que él merecía ser uno más del montón. ¿Cuántos dicen amén? Pero como nuestro Padre está interesado en que nosotros tengamos una relación con Él, entonces le dijo a sus siervos, denle nuevamente la autoridad. O sea, Él sigue siendo mi hijo. ¿Sabe qué es lo más triste? Que este hijo pródigo se fue buscando quién sabe qué al mundo, cuando su padre aquí nos está mostrando que con él tenía el vestido, o sea, la protección, el cariño, la cubierta, tenía la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de aquí están pensando en irse a un lado y dejar a Jesús y buscar otra cosa porque están buscando ese anillo que se les perdió, esa autoridad, esa fama, ese poder. Otros están buscando esa cobertura que se les perdió, se sienten solos y se quieren ir para el mundo, cuando en los brazos de nuestro Padre están todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y por último les dijo, y pónganle el calzado en sus pies. ¿Y usted sabe qué significa el calzado en la Biblia? Diga conmigo, el ministerio. Por eso dice la palabra, hermosos son los pies de los que ¿qué? De los que predican la paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? El Padre, mire, mucha gente abandona al Padre por el ministerio. ¿Y sabe qué dice el Padre? Yo quiero que me amen de tal forma que yo mismo les entregue a ustedes el ministerio. Hay gente, hermanos, y ya vamos a terminar esa parte, hay gente que por el ministerio ha dejado la comunión íntima con Jesús. Porque creen que es más importante ocuparse de las ovejas que de Dios. Porque creen que es más importante ocuparse del servicio que de Dios. Y yo no estoy diciendo que no sirvamos. Estoy diciendo es que el servicio es el resultado de amar a mi Padre.
Hello. Verso 22. Pero el padre, verso 23. Y por último le dijo, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Diga conmigo, hay fiesta. ¿Cuándo hay fiesta? ¿Cuándo qué? Sí, amén, correcto. Pero hay fiesta cuando nosotros recibimos el amor de Dios y amamos a Dios. ¿Cuánto este hombre, este joven inmaduro se fue para el mundo buscando fiesta? ¿Cuántos de aquí estarán esperando el 24 de 31 países de fiesta? Cuando la fiesta la tenemos todos los días, cuando nos postramos a hablar con el Padre. Y estamos buscando fiesta, y que la feria, y que una cosa, y que la otra, y que los pan de yuca y los pan de oro, y nada de eso tiene malo. Pero Dios mío, la fiesta la tenemos en Jesús. Hello. Verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Diga conmigo, este hijo estaba como muerto, porque mientras nosotros sigamos buscando a Jesús solamente por los panes y los peces, estamos muertos. No hemos entendido de qué trata el evangelio. El evangelio no se trata de tener casa. No se trata de tener un ministerio gigante donde seamos los chachos y la gente nos invite a viajar por todo el mundo. No, eso no se trata del evangelio. El evangelio se trata de la perla preciosa que alguien encontró y dejó todo por ella. Y Él nos está llamando a este tiempo es a eso, a volver solamente a Jesús, independientemente si nos va bien o nos va mal. Pero ¿cuántos ahí? Por el milagro nomás, pegado a la rueda, por el milagro nomás. Y entonces muchas veces Dios dice, si le doy el milagro, se me va. Y los tiene que tener sin milagros. O peor, le suelto el milagro y se va también. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice el versículo número 25. Y aquí viene el otro hijo. El hijo que nunca dejó a su padre. Pero mire la actitud de este hijo. Tampoco quería nada con su padre, porque hay gente que aunque no se va a la iglesia, y hay gente que aunque sirve en la iglesia, y hay gente que aunque sale en la televisión y viaja por el mundo, hace mucho tiempo dejaron de amar a Cristo Jesús. Y aunque ayunan y oran más que cualquiera, y aunque echan fuera demonios más que cualquiera, hace mucho tiempo dejaron de amar a su padre. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Para el hijo que estaba en la casa era algo raro que en la casa de su padre hubiese fiesta. Le llamó la atención que hubiese fiesta. Y entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Y hay gente tan amargada, hay gente que hace rato perdió tanto la presencia de Dios, que se aterra cuando hay fiesta. O sea, están ahí obligados. Están por religiosidad. Están porque no se quieren ir para el infierno. No porque amemos a Cristo, sino porque no nos queremos ir al infierno. Que eso es otra cosa diferente. Hello. Se aterró de que en la casa de su padre hubiera fiesta. Eso para él era algo raro. Pero mire lo que dice. Y él le dijo, le preguntó al criado qué era todo aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces mire, ¿qué dice que hizo el hijo mayor? Se enojó por ver que el padre bendijera, entre comillas, a ese sinvergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a decir una cosa, mis amados hermanos. Una de las características de que hace mucho tiempo nosotros tenemos religión y no comunión con Dios es cuando yo predico, oro, ayuno, hago de todo,
pero me da rabia cuando Dios bendice a alguien que no se lo merece. O cuando exijo justicia para los demás. O cuando me enojo porque Dios bendijo a otro y no a mí. ¿Usted quiere saber si usted está en esa posición del hijo mayor, del religioso, que ya no tiene comunión con su padre, que no le importa el amor de su padre? Porque si le importara el amor de su padre, también se hubiera gozado de que su hermano hubiese vuelto. ¿Cuántos dicen amén? Se hubiera gozado ¿con qué? Con la bendición del pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gozan aquí con la bendición del pastor? ¿Será que sí? Ay, ay, ay. ¿Cuántos gozan con la bendición de Mónica? Ay, santo alado. Ay, ¿cuántos gozan con la bendición del hermano? ¿Ah? Gloria a Dios. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Mire, no quería entrar. ¿Sabe qué significa entrar? ¿Qué dice Apocalipsis 3? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Sí, hermano, Dios te quiere bendecir, sí, te quiere suplir tus necesidades, pero más que eso, Él quiere tener comunión contigo. Él te quiere amar y que tú lo ames y que tú cenes con Él. Que tu mayor tesoro no sea el carro, no sea el trabajo, no sea el esposo que tú quieres tener, sino que sea Él sea tu mayor tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Él no quiso entrar. O sea, no quiso tener comunión con su padre. No quiso gozarse con la felicidad de su padre. Pocas palabras, no le importaba lo que su padre sentía. Y por eso dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire, le rogaba. ¿Cuántos estarán aquí? Sí, trabajan mucho. Sí, ya no pecan tanto. Sí, oran mucho, ayunan mucho, pero hace mucho tiempo no tienen comunión con Dios. Y Dios está detrás de ellos. Quiero que ores, pero ores de verdad. No como muchos que se paran aquí religiosamente a orar, pero sus corazones están bien lejos de Dios. ¿Hace cuánto no lloramos en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no nos quebrantamos en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lo dejamos todo, hermano, para encerrarnos y apartarnos de nuestros hijos y de todo el mundo solo porque queremos sentir a Dios? ¿Hace cuánto más de uno aquí no siente a Dios? Y no hablo de esa payasada con un helicóptero y salen a pecar peor. No, eso no. Verdaderamente sentir el toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hace cuánto no anhelamos eso? ¿Hace cuánto no pedimos eso? Mire, el padre rogándole a ese hijo, entra, gózate conmigo. Verso número 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero es que no entendía que amén, sí, debemos obedecer al Padre. ¿Cuántos saben que debemos obedecer al Padre? ¿Cuántos saben que no debemos abandonar a nuestro Padre? Pero hay gente que no lo desobedece y hay gente que no lo abandona por miedo al infierno, por miedo a perder su estatus, por miedo a que Él no les supla, pero no porque aman al Padre. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Lo que el Padre quería era tener una comunión íntima con ese hijo también. Por eso este hijo le reclama, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un carrito para gozarme con mis amigos. No contigo, Padre. Y qué tristeza que haya otro grupo de gente así, que se llaman cristianos, que llevan muchos años, pero que no se gozan ya con su Padre. Que aprendieron a gozarse con el ministerio, que aprendieron a gozarse con la oración pública, con el ayuno público, pero hace mucho tiempo no se gozan en intimidad con Dios. Y por eso predican mucho, hablan mucho, ayunan mucho, pero no se les ve cambio mucho.
Yo no sé cuántos están aquí. Antes peor están. Hello. Pero cuando vino tu hijo, que no dijo tu hermano, cuando vino mi hermano, no, cuando vino tu hijo, uy, santo, santo. Y eran hermanos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En pocas palabras, usted no ha sabido aprovechar lo que ha tenido siempre. Usted lleva 20 años en el evangelio y no sabe lo que tiene. Voy a contar rápidamente una historia para terminar, una historia muy bonita. Una persona de por allá del sur de Colombia, para no decir cosas para que no me vayan a censurar. Los que hablan así, pues. Lo invitaron a un crucero, ¿no? Y eran como 5 días en crucero. Y resulta que cuando uno va en un crucero, va incluido la alimentación. Entonces, cuando hay desayuno, almuerzo y cena, usted va a donde está las mesas, pues, y usted desayuna, almuerzo y cena, porque eso está incluido. Pero como era bien tapado, cuando se terminó el crucero y volvió el amigo, oíste pues, hombre, ¿cómo te fue pues? No, pues lo más de mal. ¿Y eso por qué? No, pues muy bonito todo, pero qué aguantadera de hambre. Yo, pero si vos sos bruto, si en el pasaje estaba incluido el almuerzo, la comida, el desayuno. Y así le pasa a muchos hijos aquí, que creen que la bendición es el carro, que creen que la bendición es la casa, y tienen la casa, y Dios les da la casa, y Dios les da el ministerio, pero están dejando de recibir la mejor bendición, que se llama la comunión íntima con Cristo Jesús. Y siempre lo han tenido ahí. ¿Cuántos dicen amén? Para disfrutar de Él. ¿Hace cuánto no disfrutamos de su presencia? ¿Hace cuánto no disfrutas tú íntimamente con Él? ¿Hace cuánto tú no sacas, no esos ayunos, bueno, gloria a Dios, amén? ¿Hace cuánto tú solo, en tu lugar secreto, no sacas un tiempo, no con distracciones, sino de verdaderamente estar y disfrutar de tu Padre? ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que le dijo entonces. Él, tu hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué el padre le dijo esto? Porque le dijo, mire, usted está conmigo siempre, pero usted no ha aprendido, no ha valorado lo que tiene, porque lo tiene. Y tristemente le digo una cosa, toda la mayoría somos así, que hasta que no perdemos algo no lo valoramos. Que no nos toque que pasar como el hijo pródigo, que hasta que no lo perdió todo y no se dio cuenta por allá que definitivamente la bendición real es el Padre. O que como el hijo mayor, que estamos aquí pero no estamos disfrutando de su presencia por estar enfocados en otras cosas, por estar enfocados en las añadiduras y no en el Dios de las añadiduras. ¿Cuántos dicen amén? El Padre le dijo, el regocijo que a mí me da, amén por los milagros, es tener comunión con ustedes. Eso es lo que el Padre quiere. Hello. Y para terminar, mis amados hermanos, vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo número 2. Voy a leerlo rápidamente. Apocalipsis 2, y con esto cierro esta palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, iglesia. Tú eres ese hijo mayor, ese hermano mayor, el que nunca se apartó. Pero yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque has soportado muchas cosas por el evangelio. Y que no puedes soportar a los malos. No soportas al hermano que anda por allá de picado a loco. ¿Cuántos dicen amén? No soportas a los pródigos. Hello.
Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Su amor era la obra, su amor era el trabajo, su amor era la iglesia, su amor era los hermanos, pero no Dios. Y eso es lo que Dios nos está invitando en esta noche, mis amados hermanos, a que volvamos a ese primer amor, a que lo más importante y lo más precioso que nosotros tenemos no es lo que Dios nos pueda dar, sino lo que Él es, la persona de Jesús. Que volvamos a Él, a amarlo a Él. Y que como consecuencia, hermanos, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Él no nos dejará estar sin fruto. El fruto, el trabajo es una consecuencia de amar a Cristo Jesús, no lo contrario. Y hoy en día hacemos lo contrario. Hoy trabajamos y nos esforzamos porque creemos que de esa manera amamos a Dios. Y Dios dice, no, a mí me aman cuando tienen comunión conmigo. Y cuando tienen comunión conmigo, ¿sabe qué hacía el Señor con la iglesia primitiva? Y con esto ya cierro. La palabra dice que mientras ellos se reunían unánimes y adoraban a Dios, ¿sabe qué hacía Dios? Dios añadía a los que habían de ser salvos. Dios mismo añadía lo que se necesitaba. Pero nos hemos vuelto, mis amados hermanos, los que somos hijos mayores, o hermanos mayores, perdón, nos hemos vuelto como este hijo. Sí, mucho trabajo, sí, vivimos la sana doctrina, pero ¿hace cuánto no tenemos comunión con nuestro Padre? Verdadera comunión. ¿Hace cuánto nuestro Padre dejó ser nuestro primer amor? Y lo convertimos en primer amor el ministerio, o la familia, o los hijos, o el trabajo, o la empresa. Hello. Bueno, gloria a Dios. Entonces mire lo que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mire, él está diciendo que hacía muchas obras. ¿Y cómo es que le dice que vuelva a las primeras obras? Porque la obra principal que todo hijo de Dios puede hacer, y la mejor, no es tener un ministerio, no es ganar almas, no es ir y hacer discípulos a las naciones. La mejor obra y la verdadera y la principal que nosotros debemos hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, es buscarle a Él, es vivir para Él, es anhelarlo a Él. Si nosotros hacemos eso, estamos haciendo la mejor obra. ¿Cuánta gente gana almas? ¿Cuánta gente llena iglesias y hace mucho tiempo no aman a Dios? ¿Cuántos de nosotros le hablamos a nuestros familiares de Cristo y no amamos a Cristo? No amamos a ese Cristo del cual predicamos. Hello. Póngase de pie, mis amados hermanos. Póngase de pie, porque yo sé que el deseo del Señor, mis amados hermanos, es que nosotros volvamos a ese primer amor. Que este año 2023, en todas esas peticiones de oración allá internacional, todas esas peticiones de oración, ojalá sean: quiero amar más a Jesús, quiero adorarlo a Él, quiero conocerlo a Él, quiero que Él sea el número uno, quiero que Él sea el primero, que esas sean las oraciones que salen de nuestro corazón, porque eso es tener sabiduría, eso es tener entendimiento. Santiago dijo: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Nos la vivimos pidiendo deleite, vivimos pidiendo lo material y no estamos pidiendo lo más necesario, que es esa perla de gran precio, que es Jesucristo, el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres la perla de gran precio, la cual, Señor, cuando la hallamos, Señor, todo lo demás ya no vale para nosotros, sino que nos enfocamos en ti. Ayúdanos, Señor,
a volver a ese primer amor, a esos tiempos donde lo único que queríamos era llegar a la casa y tener esa intimidad contigo, donde anhelábamos llorar en tu presencia, Señor. Que ese sea el anhelo en nuestro corazón, no lo material, no los aplausos, Señor, no el dinero, no la sanidad, no los milagros, no el trabajo, Señor, sino tu presencia sea nuestro mayor tesoro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. A todo el ministerio de FM Bencasa.